Mucha gente que empieza en el trading algorítmico abre Strategic One, empieza a generar sistemas y no le funciona nada. Y claro, piensa que el problema viene del programa o que esto simplemente no funciona. Pero la realidad es otra. El problema muchas veces es mucho más básico. Estás empezando por el mercado equivocado, porque no todos los mercados se comportan igual y no todos son buena idea para empezar a crear tus propios sistemas. Entonces, en este vídeo te voy a enseñar algo muy importante si estás empezando desde cero. ¿Qué mercados deberías usar al principio? ¿Cuáles es mejor dejar para más adelante? ¿Y por qué esto puede marcar totalmente la diferencia en tus resultados? Así que si estás empezando, este vídeo te va a ahorrar mucho tiempo y bastantes frustraciones. Antes de ver qué mercados usar, hay algo que tienes que entender sí o sí. Y es que no todos los mercados se comportan igual. Esto parece una tontería, pero es clave. Porque tú, cuando estás creando un sistema en Strategic One, al final lo que estás haciendo es intentar encontrar patrones en el precio. Cosas que se repiten. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay mercados donde esos patrones son mucho más claros. Y otros donde todo es mucho más caótico. Por ejemplo, hay mercados que se mueven de forma más limpia, con tendencias más claras, donde el precio respeta mucho mejor ciertos niveles. Y luego hay otros donde hay más ruido, más giros y más movimientos raros. Y aquí es mucho más difícil construir algo que sea estable. ¿Y esto en qué te afecta? Pues te afecta en todo. Te afecta en lo fácil que es generar sistemas, lo bien que funcionan en el backtest y sobre todo en si luego aguantan en real o no. Porque si empiezas en un mercado complicado, lo más probable es que Strategic One te genere cosas que parecen buenas, pero que en realidad no tienen ninguna lógica sólida. Y ahí es donde viene la frustración. Por eso, más que preguntarte qué sistema crear, al principio deberías preguntarte ¿en qué mercados estoy trabajando? Porque esa decisión cambia completamente el resultado. Vale, entonces, si todos los mercados no son iguales, la siguiente pregunta es ¿qué tiene que tener un mercado para que sea bueno para empezar? Porque aquí no se trata de elegir al azar. Hay ciertas cosas que hacen que un mercado sea mucho más fácil de trabajar, sobre todo al principio. La primera es la liquidez. Esto básicamente significa que hay mucho volumen, mucha gente operando. ¿Y esto en qué ayuda? En que el precio se mueva de una forma mucho más estable, es decir, sin cosas raras. La segunda es que tenga movimientos más limpios, es decir, que cuando el precio sube o baja, lo haga con una cierta estructura, no todo el rato arriba y abajo sin sentido. Luego también es importante que tenga tendencias claras, porque cuando estás empezando es mucho más fácil construir sistemas que sigan una dirección que intentar capturar giros todo el rato. Otra cosa clave es que tenga poco ruido. El ruido son todos esos movimientos pequeños, sin lógica aparente, que solo complican el sistema y que hacen que falle más. Y por último, que tenga buenos datos. Esto es algo que mucha gente no tiene en cuenta, pero es fundamental. Si los datos no son fiables, el sistema que construyas tampoco lo va a ser. Entonces, si te quedas con una idea de este bloque, que sea esta. Busca mercados que sean estables, claros y predecibles dentro de lo posible. Porque cuanto más limpio sea el mercado, más fácil va a ser construir algo que funcione de verdad. Vale, vamos ya con los mercados. Si tuviera que recomendarte uno para empezar sin duda, sería este, los índices americanos y en concreto el Nasdaq. ¿Por qué el Nasdaq? Porque cumple prácticamente con todo lo que hemos dicho hasta ahora. Es un mercado muy líquido, hay muchísimo volumen y eso hace que el precio se mueva de forma bastante más limpia. Pero lo más importante es esto. Tiende a tener movimientos bastante direccionales. Es decir, cuando empieza a subir, muchas veces sigue subiendo con bastante claridad, y cuando cae, más o menos lo hace igual. Y eso, para crear sistemas, es oro, porque hace que sea mucho más fácil encontrar patrones que se repiten. Además, es un mercado donde funcionan muy bien los sistemas sencillos. No necesitas hacer cosas raras ni complicarlo todo. Entonces, si estás empezando con Strategic One, el Nasdaq es probablemente el mejor punto de partida que tienes. Vale, y una vez tienes el Nasdaq, si quieres seguir creando sistemas o simplemente probar otros mercados que también funcionan bien, tienes dos opciones muy claras. El SP500 y el oro. El SP500 es muy parecido al Nasdaq, pero algo diferente. Se mueve más lento, con menos volatilidad, y eso a veces hace que los sistemas sean un poco más suaves.
Y luego tenemos el oro. El oro también funciona bastante bien para crear sistemas, porque tiene movimientos amplios y bastante estructura, pero aquí ya cambia un poco la película. Es un mercado más volátil, más rápido y hay que tener un poco más de cuidado. Aún así, sigue siendo una muy buena opción. Entonces, si tuvieras que ampliar después del Nasdaq, sería el S&P 500 como segunda opción y el oro como tercera opción. Y luego ya tendríamos otro tipo de mercado que es el Forex. Y aquí ya estamos en otra liga. No es que no funcione, porque se pueden hacer buenos sistemas en Forex, por supuesto, pero es bastante más complicado. ¿Por qué? Porque suele tener más ruido, más cambios de dirección y menos movimientos claros que los índices, por ejemplo. Entonces, cuando estás empezando con Strategic One, es fácil que te genere sistemas que parecen buenos, pero que después no son estables. Por eso, mi recomendación es muy simple. No empieces por Forex. Primero trabaja con índices, entiende bien cómo se comportan los sistemas y luego si quieres ya darás el salto. Porque si empiezas directamente aquí, es muy fácil frustrarse. Y otra decisión importante es la temporalidad. Aquí mi recomendación es muy simple. Trabaja en H1 o H4. ¿Por qué? Porque en estas temporalidades el mercado es más limpio, hay menos ruido y los movimientos tienen más sentido. En cambio, si te vas a marcos muy bajos como M5 o M15, todo se vuelve mucho más caótico y mucho más difícil de construir sistemas que sean estables. Así que si estás empezando con Strategic One, quédate en H1 o H4, no te compliques. Y ya para terminar, otra decisión clave es la dirección del sistema. Aquí la recomendación es muy clara. Trabaja en largo, especialmente en los mercados que hemos dicho, como los índices o el oro. Es donde más sentido tiene. ¿Por qué? Porque tienen un comportamiento alcista a largo plazo. Y eso hace que sea mucho más fácil construir sistemas estables en esa dirección. Y hay otra cosa importante. No intentes crear sistemas que operen en largo y en corto a la vez. Aunque en la teoría suene que estás aprovechando las dos direcciones, en la práctica lo único que haces es complicar el sistema y meter mucho ruido. Y cuando complicas el sistema, normalmente funciona bastante peor. Así que al principio, largos y en una sola dirección. Así que si te quedas con una idea de todo esto, que sea esta. Empieza por mercados simples como los índices. Usa temporalidades como H1 o H4 y céntrate en sistemas en largo y en una sola dirección. No necesitas complicarte más al principio. De hecho, cuanto más simple lo hagas, más fácil va a ser construir algo que funcione de verdad.